Durante siglos, símbolos paganos fueron infiltrándose en las fiestas más sagradas, y lo que comenzó como una conmemoración del sacrificio más grande jamás hecho, fue poco a poco transformado en un evento comercial, superficial y completamente desconectado de su origen. Hoy voy a contarte la verdad detrás de la Semana Santa, una verdad que fue silenciada, disfrazada y reinventada para servir a otros intereses. Vamos a desenterrar los textos antiguos, las decisiones políticas y los rituales ocultos que dieron forma a esta fiesta como la conoces hoy. Pero cuidado, este video no es para quien prefiere seguir creyendo lo cómodo. Es para los que se atreven a cuestionar, a investigar y a mirar la historia sin filtros. Quédate hasta el final, porque vamos a romper con siglos de manipulación religiosa y cultural. Y cuando lo hagamos, ya no podrás volver a ver la Semana Santa de la misma forma. Y antes de continuar, ve a los comentarios y escribe: quiero conocer la verdad original de la Pascua. Porque cuando lo escribes, lo declaras. Y cuando lo declaras, estás rompiendo con lo que otros decidieron por ti. Dale like si sientes que algo no encaja en lo que nos han contado. Comparte este video con alguien que esté listo para despertar. Y suscríbete, porque aquí no repetimos lo de siempre. ¿Te has detenido alguna vez a pensar por qué millones de personas celebran la Pascua con conejos, huevos de chocolate y procesiones que nunca aparecen en la Biblia? Piénsalo por un momento. La Pascua bíblica, la auténtica, nació en medio de una noche cargada de temor y esperanza. Una noche en la que la vida y la muerte se enfrentaron en silencio mientras el destino de un pueblo entero colgaba de un hilo. Y sin embargo, hoy, esa festividad ha sido transformada en algo completamente distinto. Algo que, a simple vista, parece inofensivo, incluso bonito, pero que, si escarbas un poco, te das cuenta de que esconde algo más profundo y más oscuro. Lo que estás a punto de descubrir no lo enseñan en las iglesias tradicionales. No lo encontrarás en los sermones domingueros, ni en los libros de texto de religión. Porque esta historia incomoda. Desafía. Pone en evidencia una verdad enterrada bajo siglos de tradición, decretos imperiales y manipulaciones religiosas. Pero si decides quedarte, si te atreves a mirar más allá de los símbolos modernos y los rituales heredados, lo que vas a encontrar puede cambiar por completo tu manera de entender la fe. Vamos a desenterrar la historia olvidada de la Pascua. Vamos a descubrir quién cambió los tiempos sagrados. Cómo lo hizo. Y, sobre todo, por qué. Todo comenzó en un rincón del mundo antiguo, bajo el yugo de la mayor potencia de su tiempo, Egipto. El pueblo hebreo, descendientes de Jacob, llevaba generaciones atrapado en una tierra que ya no era refugio, sino prisión. Lo que comenzó como una solución en tiempos de hambre se convirtió en una cadena invisible que los ataba al poder del faraón. Esclavos. Oprimidos. Silenciados. Su identidad, su libertad, su dignidad, todo parecía haber sido sepultado bajo los ladrillos y el sudor de una nación que los veía como simples herramientas. Pero Dios no se había olvidado de ellos. El clamor de su pueblo había llegado al cielo. Y entonces, el plan comenzó a moverse. 10 plagas golpearon Egipto. Cada una, un mensaje dirigido al corazón endurecido del faraón. Pero nada lo quebraba. Ni el agua convertida en sangre, ni las ranas, ni la oscuridad absoluta. Era como si su alma estuviera sellada contra la verdad. Hasta que llegó la última noche. Una advertencia final. Una sentencia inminente. El juicio vendría en forma de muerte. Pero también traería consigo una promesa de liberación. Y esa noche, el destino no se escribiría con espadas, sino con la sangre de un cordero. La instrucción fue clara. Precisa. Innegociable. Cada familia hebrea debía elegir un cordero sin defecto. Un animal joven, puro, que no hubiera sido marcado por enfermedad ni imperfección. Era un acto sagrado. No se trataba solo de preparar una cena, era una declaración de fe. Un grito silencioso a lo invisible. Ese cordero debía ser sacrificado al atardecer. Su sangre, cuidadosamente recogida, debía ser untada en los postes y dinteles de cada casa. ¿Para qué?
para que el ángel de la muerte, que pronto recorrería todo Egipto, supiera dónde no debía entrar. No era un truco mágico, ni un ritual supersticioso. Era obediencia. Era confianza en una promesa. Era la primera vez que ese pueblo, esclavizado por generaciones, tenía que creer que la libertad comenzaba con sangre y con fe. Mientras Egipto dormía, las casas hebreas ardían con el fuego de la preparación. Las familias se vestían como quien está por salir de viaje. Sandalias puestas. Cinturones ajustados. Bastones en mano. No había tiempo para dudas. El tiempo de la esclavitud llegaba a su fin. Y en medio de ese silencio expectante, el olor del cordero asado llenaba el aire como un susurro profético. Porque esa noche no era solo un escape. Era un ensayo general de una redención aún más grande. A la medianoche, el juicio cayó como un rayo invisible. Desde los palacios más lujosos hasta las chozas más humildes, un clamor desgarrador estremeció la tierra de Egipto. El primogénito de cada casa que no estaba marcada con sangre, murió. Fue un momento que paralizó a una nación entera. Y mientras el lamento de los egipcios se extendía como una ola oscura, en las casas hebreas reinaba un silencio reverente. La muerte había pasado de largo. La sangre del cordero los había cubierto. Esa noche se convirtió en un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Porque no solo marcó el fin de una esclavitud, sino el inicio de una forma de entender la salvación que siglos más tarde tomaría cuerpo y rostro en la figura de otro cordero, uno eterno. Dios estableció que esa noche debía ser recordada para siempre. Año tras año, generación tras generación, el pueblo debía detenerse a celebrar la Pascua. Pero atención, no como un recuerdo folclórico. No como una tradición vacía. Sino como una cita con el cielo. Como un espejo profético. Como una promesa encubierta. Porque ese cordero sin defecto, cuya sangre protegía a los inocentes, apuntaba directamente al Mesías que vendría. Al Hijo que no tendría pecado. Al sacrificio perfecto que no se repetiría cada año, sino una vez y para siempre. Y sin embargo, con el paso de los siglos, esa verdad fue opacada. Olvidada. Reemplazada. Porque cuando el hombre pierde de vista el propósito divino, lo sagrado se transforma en costumbre, y la costumbre en confusión. Durante siglos, la Pascua fue observada con devoción. Cada año, las familias israelitas se reunían para revivir aquella noche de liberación. Recordaban la esclavitud, la sangre en los marcos, el pan sin levadura. Contaban a los hijos cómo Dios los había sacado con mano poderosa de la tierra de Egipto. Pero, poco a poco, algo comenzó a cambiar. Lo que antes era un acto vivo, una conexión directa con el Dios libertador, fue enfriándose. Se volvió rutina. Se convirtió en rito. Y, lo más peligroso de todo, comenzó a abrirse a influencias externas. Babilonia, con su amalgama de dioses y rituales, empezó a contaminar la pureza de las celebraciones hebreas. Surgieron historias paralelas, la de una madre diosa que concebía milagrosamente un hijo divino, de un joven que moría y resucitaba, trayendo fertilidad a la tierra. Se hablaba de Tamuz, de Astarte, de la reina del cielo. Y no eran historias lejanas. Esas leyendas empezaron a infiltrarse entre el pueblo escogido. De pronto, algunos israelitas comenzaron a combinar el culto a Yahvé con prácticas extranjeras. Se lloraba por Tamuz en el templo. Se encendían lámparas en honor a una diosa que jamás fue mencionada por Moisés. Lo que había sido una fiesta del pacto, se estaba contaminando. Los profetas lo advirtieron. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Todos levantaron la voz con urgencia: volveos al Señor, dejad la idolatría, no mezcles lo santo con lo profano. Pero muchos no escucharon. Preferían la religiosidad cómoda, el ritual sin compromiso, la mezcla disfrazada de devoción. Y así, la Pascua fue perdiendo su esencia. Aunque se seguía celebrando, su corazón se estaba apagando. Y entonces, llegó Roma. El poder que dominaría el mundo conocido trajo consigo algo más que ejércitos y leyes, trajo una mentalidad. Un sistema. Una nueva forma de controlar no solo los cuerpos, sino también las creencias. Cuando el Imperio Romano conquistó Judea, encontró un pueblo dividido, por un lado, los fariseos y saduceos, custodios de las tradiciones,
pero aferrados al poder y la política; por otro, una masa popular desconfiada, empobrecida y esperando la llegada de un Mesías. Y en medio de todo eso, la Pascua seguía celebrándose, aunque ya no como al principio. El templo se había convertido en un mercado disfrazado de santidad. El cordero se seguía sacrificando, sí, pero su significado se diluía entre monedas, intereses y burocracia religiosa. Las fiestas de Dios eran manipuladas por agendas humanas. Y el pueblo simplemente obedecía. Pero lo más impactante es esto: mientras todo el mundo celebraba una Pascua cargada de tradición y rutina, entre ellos caminaba el verdadero Cordero. Sí, Jesús de Nazaret. El Maestro. El Justo. El Enviado. Él era la encarnación viva de todo lo que aquella primera Pascua había anunciado siglos atrás. Y nadie lo notó. Nadie entendió que la sangre sobre los postes no era el fin, sino el principio. Que cada sacrificio anual era una señal. Que la cena con pan y vino era un ensayo de algo mucho mayor. Jesús sabía que el tiempo se acercaba. Que su momento había llegado. Y eligió celebrar la Pascua con sus discípulos, no como una tradición más, sino como el cumplimiento de todo lo que Dios había prometido. Y esa noche, al partir el pan, al levantar la copa, al decir: «Este es mi cuerpo, esta es mi sangre», selló una nueva alianza. Una nueva libertad. Pero el mundo religioso no estaba preparado para eso. La escena era íntima. Silenciosa. Cargada de un misterio que aún los discípulos no alcanzaban a comprender. En ese aposento alto, mientras las luces de Jerusalén parpadeaban al otro lado de las ventanas, Jesús partió el pan con sus manos y lo ofreció como si estuviera entregando algo más que alimento. «Esto es mi cuerpo», dijo, «que por vosotros es entregado». Luego tomó la copa, la alzó con solemnidad, y sus palabras resonaron como un eco profético que cruzaría los siglos: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada para perdón de los pecados». Para ellos, hombres acostumbrados a celebrar la Pascua como un rito familiar, esas palabras eran desconcertantes. ¿Qué quería decir? ¿Qué significaba eso de que su cuerpo sería entregado? Y esa copa, nueva alianza. Ninguno de ellos lo sabía con certeza, pero algo en su interior les decía que esa cena no era como las anteriores. Que ese momento tenía un peso espiritual que no podían explicar. Y mientras el pan pasaba de mano en mano, y la copa se acercaba a cada uno de sus labios, en el corazón de uno de los presentes ya se había sembrado la traición. Judas. El que había caminado con ellos. El que había visto los milagros. El que había compartido risas y oraciones, ya había pactado con las sombras. Jesús lo sabía. Y aún así, no lo expulsó. No lo expuso. Lo miró con tristeza y le dijo en voz baja: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Y Judas se levantó, dejando tras de sí la fragancia del pan sin levadura, y el frío de la noche que caía sobre Jerusalén. El viento soplaba entre los olivos. La ciudad dormía, pero en Getsemaní, la historia temblaba al borde del abismo. Jesús se apartó a orar. Sus discípulos, agotados, luchaban por mantenerse despiertos. Y mientras ellos caían en el sueño, él caía de rodillas. Su alma estaba en agonía. Sabía lo que venía. No solo el dolor físico. No solo la cruz. Lo que lo oprimía era el peso del pecado del mundo. La separación momentánea del Padre. El juicio que caería sobre él, inocente, por culpa de todos. Y sudó como grandes gotas de sangre. «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». En esa oración se selló la redención. Porque Jesús no fue obligado a morir. Él se ofreció. Como el cordero que no abre su boca al ser llevado al matadero, se entregó. De pronto, se escucharon pasos. Antorchas. Voces. El jardín, que hasta hacía unos minutos era un refugio de oración, se convirtió en un campo de traición. Judas apareció al frente. Se acercó. Lo miró a los ojos. Y con un beso, marcó al maestro para ser arrestado. «Con un beso entregas al Hijo del Hombre», le dijo Jesús. No hubo reproche. Solo verdad. Pedro, impulsivo, desenvainó su espada. Quería pelear. Defender. Pero Jesús lo detuvo. «Guarda tu espada, porque el que a espada vive, a espada muere».
no habría violencia. No habría resistencia. Porque el verdadero Cordero no lucharía con armas, sino con amor. Y así, con las manos atadas, fue llevado ante los poderosos. Como un delincuente. Como un blasfemo. Como un enemigo del sistema. Lo que nadie comprendía en ese momento, era que el mayor acto de libertad comenzaba con una aparente derrota. Lo arrastraron primero ante Anás, una figura de poder disfrazada de autoridad religiosa. Aunque oficialmente no era el sumo sacerdote, su influencia pesaba más que cualquier título. Lo interrogó con desprecio, buscando una excusa para condenarlo. Pero Jesús no cayó en sus trampas. Respondía con calma. Con la firmeza del que sabe que no tiene nada que ocultar. Molesto por no poder doblegarlo, Anás lo envió ante su yerno, Caifás, el sumo sacerdote en funciones. Y allí, en la oscuridad de la madrugada, comenzó el juicio más ilegal y manipulador que registra la historia. Porque según la propia ley del Sanedrín, ningún juicio podía celebrarse de noche. Tampoco podían condenar sin pruebas sólidas, ni basarse en testimonios contradictorios. Pero nada de eso importaba. Ya habían decidido su destino antes de que el juicio comenzara. Los testigos se contradecían. Las acusaciones eran vagas. Pero Caifás no buscaba verdad, buscaba una excusa. Finalmente, acorraló a Jesús con una pregunta directa: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. El silencio se volvió denso. Todos esperaban. Jesús levantó la mirada y dijo, sin temblar, tú lo has dicho. Y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Caifás rasgó sus vestiduras en un acto teatral. Gritó, blasfemia, como si sus oídos no pudieran soportar la verdad. El veredicto fue inmediato, digno de muerte. Pero había un problema. Los líderes judíos no podían ejecutar legalmente a nadie. Para matar al inocente, necesitaban la aprobación de Roma. Cuando el sol apenas comenzaba a iluminar los tejados de Jerusalén, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Un hombre endurecido por el poder, acostumbrado a la sangre, a los juegos políticos, pero que, curiosamente, no encontró en Jesús lo que esperaba. Pilato lo miró. Lo interrogó. Escuchó las acusaciones de los fariseos, que lo señalaban de sedicioso, de proclamarse rey en contra de César. Pero Jesús no se defendía como un revolucionario. No gritaba. No se justificaba. Respondía con serenidad, con una calma que incomodaba. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Mi reino no es de este mundo, respondió Jesús. Pilato quedó perplejo. No veía en él aún peligro político. No veía odio en sus ojos. Ni ambición. Ni locura. Salió ante la multitud y dijo, yo no hallo culpa en este hombre. Pero la presión crecía. Los líderes religiosos lo acusaban con más fuerza. La gente comenzaba a agitarse. Entonces, buscando deshacerse del problema, Pilato envió a Jesús ante Herodes, que casualmente estaba en Jerusalén. Herodes, más interesado en el espectáculo que en la justicia, esperaba ver algún milagro. Lo interrogó con burla. Se rió. Lo humilló. Pero Jesús guardó silencio. Frustrado, Herodes lo devolvió a Pilato. Una vez más, el gobernador se encontró atrapado entre la verdad y la política. Quiso liberarlo. Intentó apelar a la costumbre pascual de soltar a un preso. Les ofreció a Jesús. Pero la multitud, manipulada por los sacerdotes, pidió a Barrabás. Un asesino. Un sedicioso. Un violento. ¿Y qué haré con Jesús, llamado el Cristo?, preguntó Pilato. Crucifícalo. Gritaron. Pilato lo mandó azotar. Tal vez el látigo, la sangre y el dolor calmarían la sed de venganza. Pero no fue suficiente. Crucifícalo. Desesperado, tomó agua, se lavó las manos y dijo, yo soy inocente de la sangre de este justo. Pero no lo era. Porque aunque se lavó las manos, entregó al inocente. Jesús, el verdadero Cordero, fue condenado. No por el pueblo pagano. No por ladrones ni criminales. Fue condenado por los líderes religiosos y por la indiferencia del poder.
Y así, lo que comenzó con una cena entre amigos, ahora avanzaba sin freno hacia una colina manchada de muerte y de redención. La mañana avanzaba, y con ella, el horror. Jesús fue entregado a los soldados romanos, hombres acostumbrados a la brutalidad. Para ellos, era solo otro más. Otro condenado. Otro cuerpo para humillar y destruir. Le arrancaron la ropa. Le colocaron sobre los hombros una capa púrpura, símbolo de burla para quien se decía rey. Le trenzaron una corona de espinas, no como adorno, sino como tortura. Y la incrustaron con fuerza sobre su frente. «Salve, Rey de los judíos», gritaban entre carcajadas. Lo golpeaban en la cabeza con una caña. Escupían su rostro. Se arrodillaban en mofa, mientras la sangre le caía por la frente y la dignidad era pisoteada por botas romanas y corazones endurecidos. Era el rey, pero nadie lo veía. Era el cordero, pero nadie entendía. Pilato lo presentó nuevamente al pueblo, pensando que la imagen de aquel hombre desfigurado sería suficiente para apaciguar su sed de sangre. «He aquí el hombre», exclamó. Pero no hubo compasión. No hubo silencio. Solo gritos cada vez más fuertes: «Crucifícalo, crucifícalo». Y entonces, se selló la sentencia. Jesús fue obligado a cargar la cruz. Un madero pesado, rugoso, cruel. Lo hizo con pasos tambaleantes, bajo el peso no solo de la madera, sino de toda la humanidad. El pueblo miraba. Algunos lloraban. Otros se burlaban. Y muchos simplemente observaban, sin entender que lo que presenciaban no era una ejecución, sino el cumplimiento de una profecía escrita desde la fundación del mundo. Porque no era solo un hombre el que caminaba hacia el Gólgota. Era el Cordero de Dios, y estaba a punto de ser inmolado. El lugar se llamaba Gólgota. La calavera. Un monte seco, pedregoso, al borde de Jerusalén. Allí se ejecutaban los criminales. Allí Roma exhibía su poder. Y allí, ese día, se levantaría una cruz que dividiría la historia en dos. Los soldados lo desnudaron por completo. Lo tendieron sobre el madero. Y con martillos romanos, atravesaron sus muñecas y sus pies. El sonido de los clavos desgarrando la carne fue como un eco que aún resuena en el alma del mundo. Luego alzaron la cruz. Y Jesús quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Como puente. Como sacrificio. Como señal. A su lado, dos ladrones. Uno se burlaba. El otro, con la voz quebrada, pidió algo que ningún religioso se habría atrevido a pedir: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y Jesús, en medio del dolor, respondió con una promesa eterna: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Las horas avanzaban lentas. La sangre goteaba. El cuerpo se debilitaba. Y el cielo comenzó a oscurecerse. A mediodía, una sombra cubrió la tierra. No era una nube. No era una tormenta. Era como si el universo entero entendiera lo que estaba sucediendo. El Hijo del Altísimo, aquel por quien fueron hechas todas las cosas, estaba muriendo. Voluntariamente. En silencio. Rechazado. Sufriendo lo que nosotros merecíamos. Y en un último aliento, Jesús exclamó: «Consumado es». No fue un grito de derrota. Fue una declaración de victoria. El precio estaba pagado. La deuda, saldada. La redención, completada. Y en ese preciso instante, la tierra tembló. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. El acceso al lugar santísimo, antes reservado solo para el sumo sacerdote, quedó abierto. No por casualidad, sino porque ahora, por medio del Cordero, todos podían acercarse. Ese día, en lo alto del Gólgota, no solo murió un hombre. Murió el pecado. Murió la separación. Murió la condena. Y nació la esperanza. El cuerpo sin vida de Jesús colgaba aún de la cruz cuando comenzaron las prisas, porque el sábado se acercaba. Los líderes religiosos, los mismos que lo habían entregado, no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el día sagrado. Qué ironía, ¿verdad? Se escandalizaban por una formalidad, pero no por haber asesinado al inocente. Entonces, rogaron a Pilato que se quebraran las piernas de los crucificados, para acelerar su muerte. Era costumbre cruel: al romperles las piernas, ya no podían sostener su cuerpo, y morían asfixiados.
Pero cuando llegaron a Jesús, ya estaba muerto. Un soldado, para asegurarse, atravesó su costado con una lanza. Y al instante salió sangre y agua. No quedaban dudas. El cordero había sido inmolado. Y ni un solo hueso fue quebrado. Justo como decía la profecía. Justo como en la primera Pascua. José de Arimatea, un discípulo secreto, pidió el cuerpo. Lo envolvió en lienzos, lo colocó en un sepulcro nuevo y selló la entrada con una gran piedra. Todo parecía haber terminado. El maestro había muerto. Sus seguidores estaban dispersos. El cielo enmudecía. Pero aún faltaba lo más importante, el cumplimiento de una señal que Jesús mismo había dado. Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, dijo él, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40, y aquí es donde comienza el desconcierto. Porque si murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo al amanecer, ¿dónde están las 3 noches? ¿Dónde están los 3 días completos? Algo no encaja. La tradición no cuadra con la escritura. Y cuando la verdad no se busca en la palabra, sino en los calendarios de hombres, el error se vuelve costumbre. Vamos a hacer cuentas, con calma, con reverencia, pero también con lógica. Si Jesús murió el viernes por la tarde, como muchos han enseñado, y resucitó el domingo al amanecer, solo estaríamos hablando de una noche y 2 días parciales. Es imposible encontrar 3 días y 3 noches en ese lapso. No hay forma matemática ni simbólica de hacerlo encajar. Entonces, ¿qué ocurrió realmente? Para entenderlo, debemos conocer algo que muchos pasan por alto. En la semana de la crucifixión hubo 2 sábados diferentes. Uno era el sábado semanal, el 7º día que conocemos. Pero el otro era un gran día de reposo, una festividad anual, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que comenzaba justo después de la Pascua. Juan 7:31 menciona que ese día de reposo era grande. Eso significa que Jesús no murió justo antes de un sábado cualquiera, sino antes de un sábado ceremonial, un día de fiesta que podía caer cualquier día de la semana. Así que, si el gran día de reposo mencionado era, por ejemplo, un jueves, eso implicaría que Jesús murió el miércoles por la tarde. Fue sepultado justo antes del anochecer. Y allí comienzan a contarse los 3 días y 3 noches, noche 1, miércoles al anochecer, día 1, jueves, noche 2, jueves al anochecer, día 2, viernes, noche 3, viernes al anochecer, día 3, sábado y entonces, al final del sábado, justo antes de que amaneciera el domingo, Jesús resucitó. Cuando María Magdalena llegó al sepulcro muy de mañana, siendo aún oscuro, él ya no estaba allí. Ya había resucitado. No al amanecer del domingo. No al salir el sol. Sino antes. Mucho antes. Cumpliendo con precisión la señal que había prometido. Ni más, ni menos. Pero, entonces, ¿por qué se nos ha dicho otra cosa durante siglos? La respuesta nos lleva de vuelta a Roma. La pregunta es inevitable, ¿por qué, si la Escritura presenta un relato claro, se enseña algo tan diferente en las iglesias desde hace siglos? La respuesta no es teológica. Es histórica. Y comienza con un imperio y un emperador. En los primeros siglos del cristianismo, los discípulos de Jesús, judíos y gentiles por igual, seguían celebrando la Pascua en la fecha señalada por Dios, el 14 de Nisán, de acuerdo al calendario bíblico. Pero a medida que el Evangelio se expandía, y el cristianismo comenzaba a crecer dentro del Imperio Romano, surgió una presión cada vez más intensa por desvincular la fe de sus raíces hebreas. Roma no odiaba tanto a los cristianos, como odiaba todo lo que oliera a judaísmo. Y así, poco a poco, la fe del Cordero fue envuelta en una capa de adaptaciones. No para ser más fiel a las Escrituras, sino para ser más aceptable a las masas paganas. El punto de quiebre llegó en el siglo IV, con un nombre que muchos veneran, pero que marcó el inicio de una gran distorsión, Constantino. Este emperador, conocido como el protector del cristianismo, tenía un objetivo claro, unificar el imperio a través de una religión común. Pero para eso, debía hacer concesiones. Y lo hizo. En el concilio de Nicea del año 325 DC, decretó oficialmente que la Pascua ya no debía celebrarse en la fecha bíblica, sino el domingo siguiente a la primera luna llena después del equinoccio de primavera. ¿Por qué ese día?
porque coincidía con las antiguas fiestas paganas dedicadas al dios Sol, al renacimiento de la naturaleza, a las celebraciones de fertilidad. Fue un golpe maestro. Una fusión perfecta entre el cristianismo emergente y el paganismo ancestral. Así nació la Semana Santa. Pero los cambios no se detuvieron ahí. Constantino no solo alteró la fecha de la Pascua, también cambió el día de adoración. Desde la creación del mundo, Dios había santificado el séptimo día, el sábado, como día de reposo y encuentro con su pueblo. Lo incluyó en los 10 mandamientos. Lo llamó pacto perpetuo. Pero para un emperador adorador del sol, como lo era Constantino, el día más importante no era el séptimo, sino el primero, el día del sol, el Dai Solis, conocido hoy como domingo. Así que en el año 321 después de Cristo, promulgó un decreto imperial que decía, que todos los jueces y habitantes de las ciudades, y todos los artesanos, descansen en el venerable día del sol. A partir de ahí, el domingo fue oficializado como el nuevo día sagrado, no por orden divina, sino por decreto imperial. Y los líderes eclesiásticos, leales al emperador más que a la palabra, respaldaron el cambio. Poco a poco, quienes seguían celebrando el sábado y la Pascua original fueron vistos como herejes, judaizantes, enemigos de la verdadera fe. La Iglesia romana consolidó su poder. El calendario bíblico fue abandonado. Y en su lugar, se impuso un sistema nuevo, donde la resurrección se celebraba en domingo, la cuaresma se introducía como preparación, y los elementos de antiguas religiones, huevos, conejos, ayunos y procesiones, se vistieron con ropajes cristianos. La verdad profética quedó sepultada bajo capas de tradición. Y el Cordero fue reemplazado por símbolos que nunca salieron de la boca de Jesús, ni de los labios de sus apóstoles. Pero no todo estaba perdido. Porque aunque la historia fue manipulada, la escritura no fue borrada. Y en cada generación, Dios ha despertado un remanente dispuesto a levantar la voz, y a volver al calendario del cielo. Hoy, en muchos lugares del mundo, la Pascua se celebra con una imagen completamente distinta a la que nos presenta la Biblia. Ni sangre en los dinteles, ni pan sin levadura, ni memoria del Cordero. Lo que hay son huevos pintados, conejos de chocolate y festivales coloridos llenos de juegos infantiles. Una escena alegre, familiar, tierna incluso. Pero hay una pregunta que casi nadie se atreve a formular: ¿qué tienen que ver los huevos y los conejos con la resurrección de Cristo? La respuesta, aunque incómoda, es clara: absolutamente nada. Ni un solo evangelio menciona huevos ni conejos. Los apóstoles jamás hablaron de eso. Jesús nunca los usó como símbolo. Y las primeras comunidades cristianas ni siquiera sabían de su existencia. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Para entenderlo, hay que retroceder siglos, mucho antes de Jesús, mucho antes de la cruz, hasta los días oscuros de la adoración a la fertilidad. Porque el huevo, desde tiempos antiguos, ha sido símbolo del origen de la vida. Y el conejo, por su gran capacidad de reproducción, ha sido visto como emblema de fertilidad y abundancia. Ambos eran usados en los ritos de primavera de los pueblos paganos, dedicados a diosas madres, como Astarte, Isitar, Ostara y muchas más. Celebraban el renacimiento de la tierra tras el invierno, el florecimiento, la sexualidad sagrada, los ciclos de la naturaleza. No eran juegos. Eran cultos. No eran dulces. Eran ofrendas. Y siglos después, cuando el cristianismo comenzó a mezclarse con el paganismo, estos símbolos fueron reconvertidos y adoptados. Lo que antes se ofrecía a las diosas, ahora se ofrecía en nombre de Cristo. Pero su origen seguía siendo el mismo. El proceso fue tan sutil como efectivo. En los pueblos germánicos, por ejemplo, existía la celebración de Ostara, una diosa asociada a la primavera, a la fertilidad y al renacer de la vida. Se le rendía culto durante el equinoccio, en fechas muy cercanas a lo que hoy llamamos Pascua. Sus símbolos: huevos decorados, liebres blancas, flores frescas, danzas al amanecer. Cuando el cristianismo llegó a esas regiones, no erradicó la festividad. En vez de eso, la absorbió. Y así, Ostara se transformó en Istar, nombre que en inglés se le da a la Pascua. Y sus huevos, sus conejos y sus rituales, se convirtieron en tradiciones cristianas. Pero lo cierto es que nunca lo fueron. La Iglesia no solo permitió esa mezcla, sino que la institucionalizó. Se justificó con buenas intenciones,
es una forma de atraer a los paganos, decían. Pero en el fondo, era una renuncia a la verdad. Un trueque, lo eterno por lo cultural. Lo santo por lo popular. Y así, el mensaje de la resurrección se fue cubriendo de capas. Capas de dulzura, colores, costumbres. Hasta que el Cordero quedó oculto bajo una montaña de simbolismos ajenos. Lo más peligroso es que hoy, millones participan de estas celebraciones sin saber lo que representan. Reparten canastas con huevos, decoran conejos, hacen ayunos sin sentido, creyendo que honran a Cristo. Pero lo que hacen, en realidad, es perpetuar un sincretismo que Dios nunca aprobó. Porque la adoración no se trata solo de intención, también se trata de verdad. Y la verdad, según la Escritura, no necesita símbolos prestados. Solo necesita un corazón rendido. ¿Te gustaría que sigamos con las páginas 19 y 20? Ahí exploraremos cómo la iglesia primitiva luchó por mantener la pureza del calendario de Dios, cómo fueron perseguidos los que guardaban la Pascua bíblica, y cómo el sistema romano consolidó el engaño religioso. Perfecto. Continuamos con las páginas 19 y 20, en las que abordamos la resistencia de la iglesia primitiva ante la manipulación del calendario divino, la persecución contra los fieles que guardaban la Pascua bíblica, y cómo poco a poco, Roma consolidó un sistema religioso alternativo que distorsionó las fiestas sagradas de Dios. A pesar de los cambios, no todos se dejaron arrastrar por la corriente. Durante los primeros siglos después de Cristo, hubo creyentes fieles, judíos y gentiles por igual, que se aferraron con firmeza al calendario de Dios. Ellos no celebraban la Pascua según la luna llena después del equinoccio, ni se dejaban seducir por las nuevas festividades cristianizadas. Guardaban el 14 de Nisán, tal como lo habían hecho los apóstoles. Recordaban la muerte del Mesías como el cumplimiento de la verdadera Pascua, no como una tradición romana. A estos creyentes se les conocía como los cuartodecimanos, del latín, quartas decimas, 14. Y aunque no eran herejes, aunque no predicaban falsas doctrinas, aunque simplemente querían obedecer la Escritura, fueron perseguidos como si lo fueran. Los obispos de Roma los tacharon de divisionistas. Se convocaron concilios para debatir su destino. Y al final, bajo presión política y religiosa, se decretó que quienes insistieran en guardar la Pascua bíblica serían excomulgados. Sí. Excomulgados, por obedecer la Biblia. Y así, la tradición humana comenzó a imponerse sobre la verdad revelada. Los que deseaban seguir a Cristo según el calendario del cielo, fueron tratados como enemigos. Y poco a poco, la Pascua original quedó enterrada bajo decretos imperiales y dogmas eclesiásticos. Pero no desapareció. Porque siempre, siempre, ha habido un remanente. Unos pocos que, en cada generación, decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. El problema no era solo la fecha. Era mucho más profundo. Lo que estaba en juego era la estructura profética del plan de redención. Porque las fiestas de Dios no eran meras celebraciones culturales. Eran citas divinas. Señales en el tiempo. Relojes proféticos que marcaban momentos cruciales de la historia de la salvación. La Pascua anunciaba la muerte del Mesías. La fiesta de los panes sin levadura representaba la vida sin pecado. Las primicias, su resurrección. Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y las fiestas del otoño bíblico, las trompetas, el día de expiación y los tabernáculos, apuntan a un evento futuro que están por cumplirse. Cambiar estas fechas, por lo tanto, no era un simple ajuste litúrgico. Era un ataque directo al diseño de Dios. Roma no solo cambió la fecha de la Pascua. Desconectó a los creyentes del calendario celestial. Y al hacerlo, los desconectó también de las profecías. Dejó a millones celebrando eventos sin entender su verdadero significado, y esperando el cumplimiento de cosas que ya habían sucedido, o ignorando completamente lo que estaba por venir. El enemigo no necesitaba destruir la fe. Solo tenía que mezclarla con suficiente error como para que perdiera su poder. Y así lo hizo. Poco a poco. Con paciencia. Hasta que el Cordero fue cubierto por el velo de la tradición. Pero la historia aún no ha terminado. Porque en medio de la confusión, la luz sigue brillando. Y aquellos que escudriñan la palabra con corazón sincero, pueden volver a ver el camino original. Año 325 después de Cristo. El escenario, el imponente concilio de Nicea. Convocado por el emperador Constantino, un político astuto,
porque había comprendido algo fundamental: controlar la religión era controlar al imperio. Para ese entonces, el cristianismo había dejado de ser perseguido, pero ahora enfrentaba algo peor: estaba siendo moldeado desde el poder. Los obispos fueron convocados desde todas partes del imperio. No para orar, no para buscar la guía del Espíritu, sino para unificar criterios, para establecer normas, para centralizar la autoridad. Y uno de los temas más delicados fue, precisamente, la celebración de la Pascua. Constantino, que aún veneraba al dios Sol, consideraba intolerable que los cristianos siguieran celebrando la Pascua junto con los judíos, en la fecha que establecía el calendario bíblico. En sus propias palabras, preservadas por los historiadores, afirmó: no debemos tener nada en común con los judíos, nuestros enemigos. Hemos recibido de nuestro Salvador una forma diferente. Y así, con un decreto imperial, se dictó lo siguiente: la Pascua ya no se celebraría el 14 de Nisan. Se fijaría el domingo siguiente a la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Sería una fecha establecida por la Iglesia romana, desligada del calendario bíblico. Y quienes no se ajustaran, serían considerados rebeldes. Así fue como la Pascua fue transformada en la Semana Santa. No por revelación divina, no por mandato de Cristo, sino por orden de un emperador, respaldado por una iglesia que ya había comenzado a olvidar su primer amor. El golpe no fue solo doctrinal, fue espiritual. Porque lo que se quebró en ese concilio fue el vínculo con el diseño original de Dios. Hasta entonces, el calendario bíblico era el mapa profético que guiaba la historia de la redención. Cada fiesta, cada día señalado, cada sombra, apuntaba a un evento mayor. Y todo eso fue reemplazado por un sistema nuevo, uno hecho por hombres, determinado por decretos políticos, y alimentado por costumbres paganas recicladas. La resurrección de Cristo, que debía recordarse como el cumplimiento de la Pascua, fue asociada con el domingo del dios Sol. El ayuno por Tamuz, antiguo lamento pagano de 40 días, se transformó en la Cuaresma cristiana. Las procesiones con imágenes, herencia de Babilonia y Roma, se incorporaron como parte del ritual. Y lo más grave, la fe dejó de ser una relación íntima con el Creador, para convertirse en un sistema institucionalizado de ritos, fechas impuestas y tradiciones humanas. Los creyentes ya no eran llamados a recordar al Cordero en el tiempo que Dios había señalado, sino en el tiempo que el imperio determinó. Y con ello, la adoración se desvió. La profecía se opacó. Y el pueblo fue adormecido. Porque no hay arma más eficaz que la que se disfraza de religión. Y no hay mentira más peligrosa que la que se presenta como verdad, con apariencia de piedad. Pero aunque Roma decretó el olvido, y aunque las multitudes aceptaron el cambio sin protestar, la verdad no fue destruida. Solo quedó sepultada, esperando ser redescubierta por aquellos que tengan oídos para oír. Lo más peligroso del engaño, es cuando no parece un engaño. Después del concilio de Nicea, la maquinaria del nuevo sistema religioso se puso en marcha. Ya no era solo una cuestión de fechas, sino de símbolos, ritos, y narrativas adaptadas. Roma comprendió que si no podía eliminar las creencias paganas de los pueblos conquistados, lo más estratégico era absorberlas, rebautizarlas, disfrazarlas, incorporarlas al cristianismo, pero con un nuevo significado. Así fue como el culto a la diosa madre y al Hijo Divino, que se encontraba en casi todas las culturas antiguas, se convirtió en la veneración a la Virgen con el Niño. No hablamos aquí de María, la madre de Jesús, tal como aparece en los Evangelios, sino de una figura adaptada, exaltada más allá de lo que la Escritura permite, convertida en un eco lejano de Ishtar, Semiramis, Isis o Astarte. Los ayunos de 40 días en honor a Tamuz, el dios de la fertilidad que moría y resucitaba cada año, fueron transformados en la Cuaresma cristiana. Los miércoles de ceniza, donde se marcaba la frente con polvo como señal de luto por el dios muerto, se introdujeron como un acto de arrepentimiento cristiano. Las procesiones con estatuas e imágenes talladas, tan comunes en los rituales de adoración solar y a las diosas antiguas, fueron absorbidas por la nueva religión, ahora con santos, vírgenes y Cristos. Pero el fondo seguía siendo el mismo. Era una religión que hablaba de Cristo, pero caminaba por los senderos de Babilonia. Y así, con cada generación, el pueblo se fue olvidando del diseño original. Lo que antes era una cita con el Creador en el calendario divino, ahora era una festividad anual marcada por ritos vacíos,
símbolos confusos y costumbres sin raíz bíblica. El conejo de Pascua, antiguo símbolo de fertilidad, fue convertido en un personaje entrañable para los niños. Los huevos decorados, ofrendas de primavera a las diosas madres, se presentaron como metáforas de la vida nueva. Las iglesias comenzaron a organizar búsquedas de huevos, procesiones solemnes con imágenes pesadas, ayunos programados con reglas humanas, y misas especiales para celebrar una resurrección que no ocurría en esa fecha. El resultado: millones de personas sinceras, adorando de forma equivocada. No por maldad, no por rebeldía, sino por ignorancia heredada. Y mientras tanto, el verdadero calendario de Dios caía en el olvido. Las fiestas establecidas por el Eterno, la Pascua, los panes sin levadura, Pentecostés, las trompetas, el día de expiación, los tabernáculos, eran vistas como cosas judías, anticuadas o abolidas, cuando en realidad eran el corazón profético del Evangelio. Porque no fueron dadas solo para Israel. Fueron dadas para todo aquel que quiera caminar con Dios en su tiempo, a su manera, según su voluntad. Y aún hoy, siguen marcando el ritmo del cielo. Solo hay que estar dispuesto a dejar la tradición, para abrazar la verdad. Avanzamos con las páginas 25 y 26. En ellas veremos cómo, a lo largo de la Edad Media, la Iglesia oficial perseguía a los que se aferraban a las fiestas bíblicas, cómo se consolidó la religión imperial, y cómo surgieron movimientos secretos que mantuvieron viva la llama de la verdad. ¿Quieres seguir? Perfecto, seguimos. Aquí tienes las páginas 25 y 26, donde veremos cómo durante la Edad Media, aquellos que se aferraban a la verdad bíblica fueron perseguidos sin piedad, mientras la religión oficial se consolidaba como un instrumento de poder y control. Sin embargo, también surgieron movimientos clandestinos que mantuvieron encendida la llama de la verdad en lo oculto, en lo profundo, en lo fiel. Durante siglos, la Iglesia institucionalizada construyó una nueva religión. Una que usaba el nombre de Cristo, pero no seguía sus pasos. Una que predicaba la cruz, pero cargaba en sus hombros símbolos de reyes, dioses solares y doctrinas impuestas por decreto. Y mientras las catedrales se alzaban en lo alto, y los papas coronaban emperadores, la verdad se hundía en las catacumbas. Porque no todos aceptaron la nueva fe impuesta. En aldeas remotas, en valles ocultos, en montañas solitarias, había quienes aún guardaban la Pascua en el tiempo bíblico, quienes aún respetaban el sábado, quienes aún se reunían sin imágenes, quienes aún escudriñaban la escritura por encima de cualquier tradición. Pero eso no era permitido. Los decretos del poder romano eran claros: quien se apartara del dogma oficial era hereje. Y los herejes debían ser eliminados. Así nacieron las persecuciones religiosas. Así se encendieron las hogueras. Así comenzaron las inquisiciones. Y los que antes eran discípulos fieles, ahora eran fugitivos. Mujeres, hombres, familias enteras, huyendo por querer obedecer a Dios antes que a Roma. En lo profundo de los bosques, en cavernas ocultas, en manuscritos copiados a mano con lágrimas, la verdad sobrevivía. Los valdenses, por ejemplo, en los Alpes del Norte, se aferraron por siglos a la Biblia como única autoridad. Muchos de ellos observaban las fiestas del Eterno, rechazaban los ídolos, y enseñaban a sus hijos a discernir entre lo santo y lo profano. Pero la Iglesia oficial no toleraba esa desobediencia. Y como ocurrió con los profetas de antaño, se les persiguió como a criminales. Miles fueron torturados. Otros tantos, ejecutados. Y aún más, silenciados. Pero no lograron apagar la luz. Porque aunque la verdad fue perseguida, nunca fue vencida. Dios siempre ha tenido un remanente. Una minoría. Unos pocos que, aunque sin poder, aunque sin púlpitos, aunque sin templos, se mantuvieron firmes en el calendario del cielo, en la adoración verdadera, y en el mensaje puro del Cordero. Eran pocos. Pero eran fieles. Y su legado es la prueba de que la verdad puede ser escondida, pero jamás destruida. Siglo XVI. Europa arde en un fuego diferente. No son hogueras inquisitoriales, aunque aún hay muchas encendidas, sino el fuego de la Reforma. Nombres como Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio y muchos otros se levantan con valentía para denunciar los abusos de Roma. Las indulgencias, la corrupción del clero, la idolatría, todo es expuesto ante el mundo. Por fin, la Biblia vuelve al centro. Se traduce a lenguas comunes.
Se imprime en masa. Se lee en voz alta. La oscuridad de siglos comienza a disiparse. Y sin duda, fue un avance enorme. Un sacudón. Un despertar. Pero, no fue una restauración completa. Porque aunque la Reforma se atrevió a desafiar al papado, y a volver a la Escritura como base de fe, muchos de los errores heredados de Roma se mantuvieron. El calendario romano, las festividades impuestas, el abandono del sábado, la sustitución de la Pascua bíblica por la Semana Santa. Todo eso se conservó. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de la Reforma no era restaurar el calendario de Dios, sino corregir los excesos más escandalosos del sistema romano. Y así, el protestantismo nació con la Biblia en la mano, pero con muchas tradiciones católicas aún atadas a sus pies. Fue un paso importante, sí. Pero no fue el destino final. Fue una corrección parcial, no una restauración total. De hecho, muchos reformadores guardaron el domingo como día sagrado, siguiendo el decreto de Constantino en lugar del mandamiento de Éxodo 20. Otros continuaron celebrando la Semana Santa, sin cuestionar su origen pagano ni su desconexión con el calendario bíblico. Y aunque algunos grupos más radicales, como los anabaptistas o los sabatarios, intentaron regresar a la pureza de la palabra, fueron perseguidos incluso por otros protestantes. Porque, al final, el sistema no quería una fe totalmente libre, solo una un poco menos encadenada. Y así, durante los siglos siguientes, el mundo cristiano quedó dividido entre católicos y protestantes, pero ambos compartiendo una base adulterada por el sincretismo. Y la Pascua verdadera. Y las fiestas del Eterno. Y el calendario profético. Seguían esperando, ocultos entre páginas de Levítico, entre visiones de los profetas, entre palabras de Jesús que decían, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y aunque la Reforma abrió una puerta, la restauración total seguiría siendo una tarea pendiente. Una que hoy está volviendo a despertar. Hoy, algo está ocurriendo. Y si estás viendo este vídeo, tal vez ya lo estés sintiendo. Hay una voz suave, pero firme, que vuelve a sonar en los corazones. Una especie de llamado ancestral que no viene de templos ni de catedrales, sino de las páginas vivas de la Escritura. Una generación está despertando. Una generación que ha comenzado a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué celebramos lo que celebramos? ¿Por qué seguimos tradiciones que no aparecen en la Biblia? ¿Y si todo este sistema religioso que hemos heredado, no es el que Dios instituyó? No es rebelión. Es hambre de verdad. No es fanatismo. Es anhelo de volver a casa. Y ese despertar está llevando a miles, incluso millones, a volver a escudriñar las Escrituras con nuevos ojos. Ya no se conforman con que un pastor, un sacerdote o un predicador les diga qué creer. Quieren leerlo por sí mismos. Quieren entender por qué Jesús celebraba la Pascua bíblica, porque nunca instituyó una Semana Santa, porque hablaba del sábado, del día de expiación, de las trompetas. Y en ese proceso, están descubriendo algo poderoso, que Dios nunca cambió su calendario. Que sus fiestas siguen marcadas en su reloj profético. Y que volver a ellas, no es judaizar. Es alinearse con el diseño eterno del Creador. Ese remanente moderno no se identifica por una denominación. No pertenece a una estructura. No tiene templos dorados ni multitudes coreando su nombre. Es más sencillo. Más real. Más profundo. Son familias que celebran la Pascua en casa, recordando el sacrificio del Cordero sin levadura ni tradición añadida. Son jóvenes que descubren que el sábado fue siempre el día apartado por Dios, y deciden honrarlo. Son buscadores que han dejado de celebrar conejos, huevos y procesiones, y han comenzado a caminar por las sendas antiguas. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que no están solos. Porque en medio de la confusión religiosa, en medio de las doctrinas humanas, en medio del entretenimiento disfrazado de fe, Dios está reuniendo a su pueblo fiel. Los está llamando, uno por uno. Está restaurando lo que fue enterrado por Roma, ocultado por tradiciones, y olvidado por siglos. Es como si el Espíritu estuviera susurrando, vuelve. Vuelve a mis caminos. Vuelve a mis tiempos. Vuelve a mi calendario. Vuelve a mi corazón. Y tú, que estás escuchando estas palabras ahora mismo, serás parte de ese remanente. Porque la invitación está hecha. La puerta está entreabierta. Y el reloj profético sigue corriendo.
Seguimos con las páginas 31 y 32. Ahí abordaremos cómo cada una de las fiestas bíblicas revela una parte del plan profético de Dios, cómo apuntan al Mesías, y por qué son esenciales para entender lo que viene. Con gusto. Ahora entramos en una sección poderosa y reveladora. Aquí tienes las páginas 31 y 32, donde desglosaremos cómo cada fiesta bíblica no solo tiene un significado histórico, sino también un propósito profético. Son mucho más que celebraciones antiguas, son marcas divinas en el tiempo, relojes espirituales que nos ayudan a entender lo que ya ocurrió, y lo que está por venir. Las fiestas del Eterno no son costumbres antiguas. Son profecías vivas. Dios no dejó el tiempo al azar. Él lo organizó, lo diseñó, lo marcó con citas sagradas. Y en esas citas, nos reveló su plan maestro. Cada fiesta no es un evento aislado, sino una pieza perfecta en el rompecabezas de la redención. Mira esto, la Pascua, Pesach señalaba la muerte del Mesías. El Cordero sin mancha, cuya sangre salvaría a su pueblo. Los panes sin levadura, simbolizan una vida limpia, apartada del pecado. Justo como Jesús, sepultado, puro, sin corrupción. Las primicias, representan la resurrección. Jesús resucitó como las primicias de los que durmieron. Pentecostés, Shavuot, el día en que fue dado el Espíritu Santo, 50 días después de la resurrección, cumpliendo con exactitud la promesa divina. ¿Casualidad, coincidencia? No. Es profecía cumplida con precisión celestial. Pero esto no termina ahí. Porque si esas fiestas ya tuvieron cumplimiento literal en la primera venida del Mesías, las siguientes apuntan a lo que todavía está por cumplirse. Y aquí es donde el reloj profético cobra más importancia que nunca. Las fiestas de otoño bíblico aún no han sido cumplidas plenamente. Y cuando lo sean, marcarán el regreso del Rey, el juicio final y la restauración del reino de Dios. La fiesta de las trompetas, Yom Teruah, anuncia el regreso del Mesías. Las trompetas que despiertan a los dormidos, que alertan al mundo, que preparan el camino para su venida. El día de la expiación, Yom Kippur, representa el juicio final. El momento donde toda alma es puesta en balanza. Donde el destino eterno se sella. La fiesta de los tabernáculos, Sukkot, simboliza el reino de Dios morando con su pueblo. El tiempo donde ya no habrá llanto, ni muerte, ni dolor. Donde el Creador habitará con nosotros, y para siempre. ¿Te das cuenta? Cada fiesta es una llave. Cada cita es una señal. Cada fecha tiene un propósito eterno. Por eso el enemigo quiso cambiarlas. Por eso Roma introdujo otras festividades, otras fechas, otros significados. Porque sabía que mientras el pueblo de Dios ignorara el calendario divino, también ignoraría el plan completo de salvación. Pero ahora que la verdad está siendo restaurada, ya no hay excusa. Dios nos ha dado su agenda, su ritmo, su corazón, y solo espera que decidamos caminar con Él, en su tiempo. Seguimos con las páginas 33 y 34. Allí profundizaremos en por qué Jesús y los apóstoles celebraban estas fiestas, cómo lo hacían, y por qué eso desmonta la idea de que fueron abolidas. También veremos cómo el calendario bíblico sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Te parece si avanzamos? Perfecto. Aquí te presento las páginas 33 y 34, donde entraremos en una verdad que, aunque ha sido ignorada por siglos, resuena con fuerza cuando se redescubre. Jesús, el Mesías, celebraba las fiestas de Dios. Y no solo él, también sus discípulos. Estas páginas desmantelan el argumento de que esas celebraciones eran solo para los judíos, y nos muestran que, en realidad, eran parte esencial del mensaje del reino. Vamos a decirlo sin rodeos, Jesús celebraba las fiestas bíblicas. No una vez. No por compromiso. No como acto cultural. Lo hacía con propósito, con reverencia, y con conciencia profética. Cada año subía a Jerusalén para guardar la Pascua. No para seguir una tradición, sino porque era un mandamiento del Padre. Celebraba los panes sin levadura, enseñando con su vida lo que significa vivir sin pecado. Participaba de la fiesta de las trompetas, sabiendo que un día sería él quien volvería al sonido de la gran trompeta. Estaba presente en el día de la expiación, sabiendo que pronto sería su sangre la que traería expiación definitiva. Y durante los tabernáculos, enseñaba en el templo, revelando que el verdadero tabernáculo sería el mismo. Dios morando entre los hombres. Nada de esto fue abolido. Nada de esto fue anulado en la cruz. Al contrario.
Fue confirmado, cumplido, y elevado a una dimensión más profunda. Porque si Jesús era el Cordero, ¿cómo iba a rechazar la Pascua? Si Él era el Verbo hecho carne, ¿cómo iba a ignorar el calendario del Padre? Y no solo Él. Los apóstoles también lo hacían. Después de la resurrección, nunca dejaron de guardar las fiestas. En el libro de los Hechos los vemos, subiendo a Jerusalén para la Pascua, Hechos 20, 6. Celebrando Pentecostés, Hechos 2. Enseñando durante las fiestas en las sinagogas, conectando cada sombra profética con la persona de Jesús. ¿Acaso no sabían que ya no era necesario? ¿No habían oído que todo eso era para los judíos? Claro que lo sabían. Pero también sabían que la muerte del Mesías no abolía el calendario del cielo, lo confirmaba. Porque una cosa es usar las fiestas para salvación, eso jamás fue el plan, y otra muy distinta es entender que fueron diseñadas para enseñarnos, para prepararnos, para revelarnos el corazón del Padre. Los primeros discípulos no veían las fiestas como una carga, sino como un deleite, un mapa espiritual, una conexión viva con las promesas de Dios, y cuando se dejó de celebrar así, cuando la Iglesia dejó de parecerse a Cristo, y empezó a parecerse a Roma, avanzamos con las páginas 35 y 36. En ellas hablaremos de cómo el sistema religioso reemplazó las fiestas proféticas por celebraciones sin respaldo bíblico, y cómo símbolos paganos, como el huevo y el conejo de Pascua, invadieron el mensaje de la resurrección. ¿Seguimos? Excelente, vamos a continuar. Aquí tienes las páginas 35 y 36, donde entramos de lleno en el momento más desconcertante del relato, cuando lo santo fue sustituido por lo simbólico, y la Pascua, en vez de ser celebrada como Dios la instituyó, fue reemplazada por una mezcla de paganismo, entretenimiento y tradición religiosa vacía. Prepárate, porque esto es fuerte. ¿Qué tienen que ver los huevos pintados y los conejos de chocolate con el sacrificio del Hijo de Dios? Nada. Absolutamente nada. Y sin embargo, hoy millones de personas asocian la Pascua con esos símbolos. Niños buscando huevos escondidos en jardines. Familias regalando conejitos envueltos en papel brillante. Escuelas decoradas con flores, pasto artificial y colores pastel, pero ¿cuántos recuerdan que esta fiesta era, en su origen, una conmemoración de sangre y redención? ¿Cuántos enseñan que la Pascua fue el día en que el Cordero fue inmolado para salvarnos de la muerte? ¿Cómo llegamos a esto? La respuesta está en una palabra: sincretismo. Cuando el cristianismo fue absorbido por el Imperio Romano, la estrategia no fue eliminar las creencias paganas, sino adaptarlas, rebautizarlas, mezclarlas. Así, la adoración a la diosa de la fertilidad, con sus huevos como símbolo de vida y sus conejos como íconos de reproducción, fue transformada en una celebración cristiana. Y la verdadera Pascua quedó sepultada bajo capas de colores, dulces y mentiras piadosas. En la antigüedad, los pueblos paganos celebraban la llegada de la primavera con rituales dedicados a diosas como Ishtar, Astarte, Ostara, sus símbolos. Huevos, liebres, flores, danzas, y hasta prácticas sexuales disfrazadas de ritual sagrado. ¿Por qué huevos? Porque representaban el nacimiento, el renacer, la fertilidad. ¿Por qué conejos? Porque eran animales que se reproducían con rapidez, símbolo perfecto de fecundidad para los antiguos cultos agrarios. Estas fiestas se celebraban con entusiasmo en Babilonia, en Egipto, en Grecia, en Roma. Y cuando el cristianismo llegó a esas regiones, en lugar de confrontar esas prácticas, la Iglesia las adoptó. Los huevos fueron bautizados como símbolos de la tumba vacía. El conejo se convirtió en mensajero de vida. Las fiestas de primavera se disfrazaron de celebraciones por la resurrección. Pero el origen seguía siendo el mismo, rituales paganos con otro nombre. Y así, lo que debía ser un tiempo de reflexión profunda sobre el sacrificio del Cordero, se transformó en una festividad comercial, infantil y simbólica, donde Cristo ya no es el centro, y el calendario de Dios fue completamente olvidado. Pero aún estamos a tiempo. A tiempo de volver. A tiempo de mirar más allá del envoltorio bonito, y redescubrir el verdadero poder de la Pascua. El enemigo no siempre ataca con violencia. A veces, se disfraza de religión. Desde el principio, su estrategia fue clara: si no puedes destruir la verdad, distorsionala. No necesitaba eliminar la Biblia, solo impedir que el pueblo la entendiera. No hacía falta borrar el calendario de Dios, bastaba con superponerle otro. Uno que se sintiera sagrado. Uno que usara palabras bíblicas. Uno que imitara lo divino, sin serlo.
Así nació la gran falsificación religiosa. Y el instrumento para ejecutarla fue el sistema eclesiástico imperial, una estructura que decía representar a Cristo, pero que en realidad operaba según los intereses del poder político y espiritual. No se trataba solo de reemplazar el sábado por el domingo, ni de mover la Pascua a una fecha distinta. Era algo más profundo, cambiar los tiempos y la ley. Tal como profetó Daniel, pensará en cambiar los tiempos y la ley, Daniel 7 y 25. Y lo hizo. Cambió los tiempos de Dios por los del imperio. Las fiestas proféticas por rituales vacíos. La obediencia por tradición. La verdad por una versión decorada, pero adulterada, y con ese cambio de calendario, se perdió algo fundamental, la brújula profética. Porque las fiestas del Eterno no eran solo memoriales, eran señales del tiempo. Al ignorarlas, el pueblo dejó de entender en qué momento del plan divino se encontraba. Dejó de ver la conexión entre la primera venida del Mesías y las citas cumplidas. Y peor aún, perdió de vista las señales que anuncian su regreso. Imagina un pueblo sin calendario, sin agenda, sin rumbo. Eso es exactamente lo que el enemigo logró. Pero, ¿sabes qué? Dios no dejó su reloj en silencio. Aunque lo hayan ocultado, despreciado o reemplazado, el calendario de Dios nunca fue cancelado. Sigue marcando las estaciones proféticas. Sigue revelando los pasos del plan eterno. Sigue convocando a su pueblo a las fiestas que él mismo señaló desde la creación. La pregunta no es si el calendario sigue vigente. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a mirar hacia él? Porque cuando uno vuelve al ritmo del cielo, todo empieza a tener sentido. La historia no termina con una cruz, sino con un trono. El cordero que fue inmolado, volverá como el león de la tribu de Judá. Y cuando él regrese, no vendrá a bendecir sistemas religiosos corruptos. No vendrá a validar tradiciones humanas. No volverá para aplaudir festividades sin raíz bíblica. Vendrá a restaurar lo que el mundo distorsionó. Zacarías lo vio en una visión, y acontecerá que todos los que sobrevivieren de las naciones, subirán de año en año para adorar al Rey, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zac 2 y 16, ¿lo notas? No dice, Semana Santa. No dice, Navidad. Dice la fiesta de los tabernáculos. Porque cuando el Mesías reine, las fiestas del Padre volverán a ocupar su lugar. Ya no serán vistas como cosas del pasado, sino como lo que siempre fueron, citas eternas entre el Creador y su pueblo. Y no solo se restaurarán las fiestas. También se derrumbará el sistema falso que las reemplazó. Apocalipsis 18 lo dice con claridad, cayó la gran Babilonia, porque con el vino de su fornicación ha embriagado a todas las naciones. ¿A quién representa esa Babilonia moderna? A un sistema religioso que tomó verdades sagradas, y las corrompió con ídolos, fechas alteradas, sincretismo y poder. Durante siglos embriagó a las naciones, con festividades sin respaldo bíblico. Con calendarios humanos. Con doctrinas de hombres disfrazadas de piedad. Pero su caída será estrepitosa. Los reyes de la tierra, los mercaderes, los líderes religiosos, llorarán al verla en ruinas. ¿Y por qué será juzgada? Porque no solo predicó mentira, sino porque se atrevió a reemplazar lo eterno. Pero mientras el sistema cae, el remanente se levanta. Los que guardaron los mandamientos de Dios. Los que no se rindieron ante la tradición. Los que dijeron, yo seguiré el calendario del cielo, aunque el mundo entero camine en otra dirección. A ellos se les dará vestiduras blancas. Y con ellos, el Mesías celebrará de nuevo las fiestas del Padre, en verdad, en espíritu, y en gloria. Continuamos con las páginas 41 y 42. Allí veremos cómo hoy mismo puedes volver a ese calendario, cómo celebrar las fiestas bíblicas sin caer en legalismos, y cómo convertir tu vida en una cita permanente con el corazón del Creador. Avanzamos, vamos allá. Aquí tienes las páginas 41 y 42, donde el tono se vuelve íntimo, práctico y profundamente transformador. Porque ya no hablamos del pasado, ni solo del futuro, sino del presente. De lo que tú, sí, tú, puedes hacer hoy mismo para volver a caminar al ritmo del cielo, sin legalismos, sin religión vacía, sino con pasión, entendimiento y verdad. Prepárate para lo más importante, vivir la restauración. Entonces, ¿qué puedes hacer tú con todo esto? Ya has visto la historia. Has escuchado la verdad. Has sentido el peso de lo que fue cambiado, y el llamado a volver. Pero ahora,
El siguiente paso ya no depende de la historia, depende de tu decisión. Y no necesitas un templo. No necesitas un rabino. No necesitas ser judío, ni aprender hebreo, ni mudarte a Jerusalén. Solo necesitas un corazón dispuesto. Un corazón que diga, Padre, quiero conocer tus tiempos. Quiero dejar las tradiciones del hombre. Quiero celebrar contigo, no con el mundo. Quiero honrar a tu Hijo, como tú lo diseñaste. Y créeme, cuando haces ese acto de humildad, cuando le devuelves al Creador el control del calendario de tu vida, Él responde. Empiezas a ver el mundo con otros ojos. Las Escrituras cobran un nuevo sentido. Las fiestas dejan de ser cosas del Antiguo Testamento y se vuelven citas divinas contigo, como se celebra la Pascua hoy, según la verdad bíblica. No necesitas cordero ni templo. Porque el cordero ya fue inmolado. Cristo fue el sacrificio perfecto. Hoy, la Pascua se celebra con gratitud profunda, recordando lo que Él hizo, pero también esperando lo que aún va a hacer. Reúne a tu familia. Lee Éxodo 12. Lee Lucas 22. Lee Juan 19. Comparte pan sin levadura, como símbolo de pureza. Bebe del fruto de la vid, como señal del nuevo pacto en su sangre. Habla de lo que Cristo cumplió. Y ora con sinceridad, para que el ángel de la muerte pase de largo, para que las cadenas se rompan, para que el éxodo espiritual continúe. Porque celebrar la Pascua no es mirar atrás con nostalgia. Es mirar al presente con fe. Y al futuro, con esperanza profética. Lo mismo ocurre con las otras fiestas. Cada una tiene su forma, su mensaje, su momento. Pero todas tienen algo en común, te conectan con el corazón de Dios. Y si decides caminar ese camino, Él caminará contigo. Avanzamos con las páginas 43 y 44. En ellas hablaremos de los obstáculos comunes que impiden a muchos volver a las fiestas bíblicas, cómo vencer el miedo al rechazo religioso, y cómo vivir una fe pura, libre del sistema, sin aislarte, pero sin comprometer la verdad. Continuamos. Perfecto. Aquí tienes las páginas 43 y 44, donde nos metemos en terreno emocional, espiritual y muy real. Porque no basta con conocer la verdad, hay que atreverse a vivirla. Y eso, a veces, significa caminar contra la corriente, enfrentar críticas. E incluso sentirte solo. Pero también es el comienzo de una vida auténtica, poderosa y alineada con el cielo. Volver a las fiestas de Dios, no siempre es fácil. Quizás ya lo estás sintiendo. Tal vez al compartir esto con otros, te han mirado raro. Te han dicho cosas como, eso es judaizante. Eso ya pasó. Tú estás volviendo a la ley. Y ahí estás tú, con la Biblia en la mano, los ojos abiertos, y el corazón latiendo con fuerza porque sabes que has encontrado algo real, pero al mismo tiempo, sientes el peso de la incomprensión. Te digo algo. No estás solo. Cada vez que alguien decide romper con lo establecido para seguir la verdad, va a encontrar resistencia. Y a veces, la peor viene de quienes más amas. Pero no te desanimes. Esto no se trata de discutir doctrinas. No es una competencia de versículos. Es una invitación a obedecer por amor. No por tradición. No por obligación. Por amor al Padre. Por amor al Hijo. Por amor a la verdad. Jesús mismo lo advirtió, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Juan 15,18, y también dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Mateo 10,34, espada. Sí. La espada de la verdad. Esa que divide la luz de las tinieblas. Lo falso de lo genuino. Lo cómodo de lo correcto. Cuando decides caminar al ritmo del calendario de Dios, estás tomando una posición. Estás diciendo, ya no quiero religión. Quiero relación. Ya no quiero festividades vacías. Quiero encuentros con el cielo. Ya no quiero seguir lo que todos siguen, si eso significa alejarme de lo que Dios estableció. Y aunque ese camino puede ser solitario al principio, también es glorioso. Porque no estás buscando aplausos. Estás buscando ser hallado fiel. Y el día que el Mesías regrese, no preguntará cuántas procesiones hiciste, ni cuántas misas asististe, ni cuántos huevos decoraste.
Preguntará si conociste sus tiempos. Si guardaste su palabra. Si esperaste su regreso como una novia espera al esposo, con la lámpara encendida. Lo que hoy parecen actos aislados, familias volviendo al sábado, creyentes celebrando la Pascua bíblica, comunidades redescubriendo las fiestas de Dios, es solo el principio. Porque la Escritura es clara, la restauración no será parcial, será total. Zacarías lo profetizó sin ambigüedades, y acontecerá que todos los sobrevivientes de las naciones subirán de año en año para adorar al Rey, y a Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zac 14,16, ¿te das cuenta? No dice que solo los judíos lo harán. No dice que es una costumbre antigua. Habla de todas las naciones, después del regreso del Mesías. Habla de un mundo restaurado. Un reino donde la verdad ha vencido a la tradición. Donde la luz ha disipado las tinieblas. Donde lo que fue tergiversado por siglos, finalmente es puesto en orden. Y en el centro de ese reino no habrá imágenes, ni ídolos, ni procesiones. Habrá fiestas santas. Convocatorias eternas. Celebraciones vivas, con el Rey presente. La Pascua. Los panes sin levadura. Pentecostés. Las trompetas. El día de la expiación. Los tabernáculos. Todas ellas volverán a ser celebradas. No como rituales, no como cultura, sino como profecías cumplidas, y otras aún por cumplirse. Porque cada fiesta es un eco del plan de redención. Un susurro del cielo al corazón del hombre. Una señal grabada en el tiempo para recordarnos, Dios no improvisa. Y si Él ya cumplió con precisión las fiestas de primavera en la primera venida de su Hijo, ¿por qué dudar de que cumplirá las de otoño en su regreso glorioso? Esto no es religión. Es reloj profético. Es diseño divino. Y tú estás siendo llamado a alinearte con eso ahora, antes de que el Rey vuelva. Porque cuando Él regrese, no vendrá a adaptarse a nuestras fiestas, vendrá a restablecer las suyas. Has visto cómo el calendario fue cambiado. Cómo las fiestas fueron suplantadas. Cómo la verdad fue empaquetada, reetiquetada y vendida como tradición. Pero también has visto que el plan de Dios sigue vivo. Que su reloj nunca dejó de marcar la hora. Que sus fiestas no fueron abolidas, sino cumplidas, y aún esperan ser cumplidas. Y ahora, frente a todo eso, la pregunta ya no es teológica. No es histórica. No es doctrinal. Es personal. ¿Seguirás celebrando lo que Roma diseñó? ¿Seguirás obedeciendo fechas que no vienen de la Escritura? ¿Seguirás participando de tradiciones que, aunque parezcan piadosas, fueron arrancadas de cultos paganos? ¿O decidirás volver a las fiestas del Creador? ¿Volverás al ritmo del cielo? ¿Volverás a caminar al paso de su corazón? Porque no puedes caminar en dirección opuesta al reino, y esperar encontrarte con el Rey. Y aquí viene lo más hermoso de todo esto: Dios no te llama a volver por obligación. Te llama por amor. Él no necesita tus huevos de Pascua. No necesita tus procesiones, tus rituales, ni tus calendarios humanos. Lo que Él quiere es tu corazón. Un corazón que diga: Padre, quiero conocerte de verdad. No a través de filtros humanos, sino tal como tú te revelaste desde el principio. Un corazón que busque adorarlo en espíritu y en verdad, no en tradición y costumbre. Un corazón que esté dispuesto a salir del sistema, aunque eso signifique caminar por un camino estrecho, incomprendido, pero firmemente arraigado en la verdad eterna. Porque cuando el Mesías regrese, no buscará religiones. No buscará estructuras. Buscará fidelidad. Y aquellos que guardaron sus mandamientos, que no se inclinaron ante el sincretismo, que celebraron sus fiestas cuando todos las despreciaban, esos reinarán con Él. Este no es un mensaje popular. No llena auditorios. No hace tendencia en redes sociales. Y, definitivamente, no le agrada al sistema religioso. Pero, es la verdad. Y la verdad, aunque incomode, aunque duela, aunque confronte, es lo único que puede liberarte. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32, libre de religiones sin alma. Libre de calendarios manipulados. Libre de celebraciones vacías. Libre para volver al corazón del Padre. Libre para caminar en obediencia, no por miedo, sino por amor.
Libre para reconocer que Cristo no murió para institucionalizar una tradición, sino para abrirte el camino hacia una relación viva y verdadera con el Dios eterno. Y ahora, esa libertad está frente a ti. La puerta está abierta. El llamado está hecho. El reloj profético está corriendo. Hoy tienes que decidir. No mañana. No en algún futuro vago. Ahora. ¿Seguirás caminando al ritmo del sistema? ¿O te atreverás a sincronizarte con el calendario de Dios? ¿Te conformarás con las fiestas impuestas por hombres? ¿O regresarás a las que el Creador estableció desde la eternidad? ¿Vivirás en una religión llena de formas, pero vacía de fondo? ¿O abrazarás una fe sencilla, pero poderosa, como la que vivieron los discípulos? Porque el Mesías regresa. Y no busca aplausos, ni ritos, ni procesiones. Busca un pueblo que lo adore en espíritu y en verdad. Un pueblo que guarde sus fiestas. Que no niegue su nombre. Que no venda la verdad por conveniencia. Serás tú parte de ese pueblo. La decisión es tuya. El reloj profético está en marcha. La Pascua verdadera te espera. Y el Cordero vuelve.